Bueno, buenas tardes a todos. Un feliz año. Que el Señor sea glorificándose y moviéndose en tu vida. ¿Quiénes comenzaron un buen año? Amén. ¿Quiénes pueden decir que en el 2022 fue un año donde la gloria y la fidelidad de Dios siempre estuvo presente? Amén. ¿Quiénes iniciaron el primer día del año haciendo un asadito? Por lo menos yo aprendí a hacer picaña y traté de replicarla. Picaña es una carne súper gruesa, punta de anca, pero me quedó salada. Pero bueno, la familia por misericordia se comió la carnecita, pero bueno, iniciamos el año con toda la actitud y yo quiero que saludes a la persona que está al lado y le digas feliz año. Dile que este 2024 vas a ver la gloria de Dios. Díselo claramente, este 2024 vas a ver la gloria de Dios. Yo sí te puedo contar que en el 2022 vi la gloria de Dios de todas las maneras, con estabilidad laboral, estabilidad familiar, estabilidad emocional, sentimental, estabilidad de todo tipo, pero también pasé por varias pruebas de todo tipo, pruebas para decidir temas económicos, dificultades en el matrimonio, donde aprendí que muchas veces hay cosas que no me corresponden decir a mi esposa para solucionar el inconveniente, sino que uno va a Dios, porque en medio de la prueba Dios está ahí cerquita, Dios no pone cargas que tú y yo no podamos soportar. Y en el 2022 hubieron muchas pruebas, no sé si para ti también hubieron pruebas, dificultades, en el 2023, perdón. Entonces, en ese 2023, ustedes pueden dar la gloria a Dios por todo lo que Él hizo, aún en medio de la dificultad. Amén. Listo. Entonces, yo quiero invitarte a que esta semana tú leas el libro de Santiago. Es un libro que tiene 5 capítulos. Tú te demoras, yo contabilicé, yo no soy tan ágil, yo no hice el curso intensivo para leer rápido, pero yo me demoré media hora en leer el libro de Santiago, que tiene 5 capítulos. Es un excelente libro que nos enseña a tener una vida cristiana práctica. Es un libro de sabiduría cristiana. Es un libro que nos lleva a demostrar nuestra fe. Es decir, si tú dices ser cristiano, si tú dices ser salvo, el libro de Santiago nos enseña a demostrar nuestra salvación por medio de los hechos. Es decir, que sea coherente lo que yo digo, lo que pienso, con lo que hago. ¿Listo? Entonces, ¿sí me aceptas el consejo de leer el libro de Santiago esta semana? Son solo media hora, 30 minutos, como dicen en los buses, de su apreciado tiempo. Y créeme que vas a ser bendecido. En el libro de Santiago nos enseñan a relacionarnos con toda clase social. Nos enseña también a manejar cómo hablamos, cómo amamos. Y también el libro de Santiago nos enseña a sortear y a ver las pruebas como una oportunidad de crecimiento. Y eso es lo que yo hoy en esta tarde te quiero compartir, cómo ver las pruebas como una oportunidad para crecer y no ser autosuficiente, sino ser Dios dependiente, depender más de Dios. ¿Listo? Porque tú y yo fuimos creados para depender de Dios, para tener una íntima comunión, no para hacer lo que a ti y a mí nos parezca. No, nosotros no somos llamados a andar en nuestra propia opinión, en nuestra propia sabiduría, sino que fuimos llamados a depender y a consultar a Dios en todo momento. Dice la palabra de Dios: reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará las veredas. No dice y tú enderezarás las veredas, no dice Él enderezará las veredas. Quiero preguntarte, yo sé que todos han tenido, no sé, una enfermedad grave a título personal o también alguna persona muy cercana de la familia. ¿Amén? ¿Alguien ha estado enfermo en toda la vida? Pues obviamente que sí.
¿Alguien ha tenido dificultades económicas, escasez, hambre? ¿Alguien ha tenido, no sé, dificultades en el relacionamiento a nivel laboral, familiar, matrimonial, paternal, de todo tipo? ¿Cierto que sí? Entonces, yo creo que si te llama alguien, y recuerdo que una vez se me reventó aquí el tendón de Aquiles y siempre lo llamaba a uno las hermanitas, o cuando yo llegaba a muletas, las hermanitas, ¿y cómo sigue Andresito? Pero estoy seguro que nadie en momentos de dificultad y de prueba lo van a llamar y le van a decir, oye Andrés, déjame decirte que me da envidia la situación por la que tú estás viviendo. Nadie en dificultad te va a felicitar y te va a decir, me gustaría estar en tu situación, me gustaría estar enfermo como tú estás, me gustaría tener la escasez económica que tú tienes, porque me voy a gozar contigo, me voy a regocijar contigo. ¿Cierto que no? ¿Cierto que es raro que pase eso? Normalmente, si alguien, no sé, está convaleciente, alguien está en dificultad, pues uno llega es como a apapachar y a consentir y a animar. Pero déjame decirte que el libro de Santiago y en muchas partes de la Biblia, Dios nos insta, nos invita a gozarnos en medio de la prueba, a gozarnos, a alegrarnos en medio de la prueba. Quiero leerte, nosotros vamos a leer hoy Santiago, pero hay otros autores en la Biblia, como podemos citar a Pedro. Yo te lo leo, Pedro capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis. Esa parte, esa palabra es importante. Os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, ese no lo sabemos todos, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que somos llamados conforme a su propósito. Amén. Eso es una afirmación contundente del apóstol Pablo que no tiene implícito ninguna duda. Y dice, y sabemos a los que aman a Dios que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas son todas. Amén. Entonces, vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 2. Este libro fue escrito por el medio hermano del Señor Jesús. Se lo escribió a una comunidad que estaba pasándola pesado, estaba pasándola en prueba, una comunidad que fue sacada de Jerusalén, de su tierra, tuvo ruptura familiar, es decir, tuvieron que quedarse unos familiares aquí, otros allá, fueron dispersados, sufrieron hambre, pobreza, dificultades económicas, fueron rechazados socialmente por seguir a Cristo, por los mismos judíos fueron perseguidos. Por eso fue que salieron de Jerusalén después de martirizar a Esteban. ¿Recuerdan esa parte? Más o menos fue en esa época. Y fueron expulsados de allá. Estaban pasando duro, estaban en un tiempo de prueba. Y Santiago les escribe esta carta animándoles a que se gocen la prueba. ¿Quiénes se quieren gozar las pruebas que vienen en el 2024? Amén. Pues déjame decirte que las pruebas son una bendición y ya te lo voy a demostrar. ¿Listo? Entonces, dice así, Santiago capítulo 1, versículo 2. Antes de leer, el título de esta predicación, de este mensaje, se llama Ponte las gafas. ¿Para qué nos vamos a poner las gafas? Para tener una perspectiva correcta de las pruebas, para no desenfocarnos en medio de las pruebas y para ver el crecimiento que tú vas a tener siempre y cuando andes por donde Dios te diga. Amén. ¿Listo? Entonces Santiago capítulo 1 versículo 2 dice así: hermanos míos, oivad central, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Listo? Nos vamos a quedar solo aquí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí ya vemos
Gozo. Gozo es un fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es decir, que aquí nos están enseñando un principio donde tenemos que estar atentos y gozarnos en medio de la prueba. Tener por sumo gozo es lo siguiente. El domingo nos compartía nuestro pastor Miguel Ángel que el corazón contento no depende de circunstancias temporales como la adquisición de bienes materiales, como la estabilidad matrimonial, tener salud, sino el corazón contento es fruto de una relación íntima con Dios, ¿cierto? Es Dios es el que da el corazón contento. Pasa lo mismo en este caso. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tener sumo gozo va más allá de lo temporal. Es decir, si tú te gradúas, vas a tener un gozo temporal, pero no vas a estar gozoso cuando estés al otro día, después de recibir el cartón, pasando hojas de vida, haciendo los procesos de selección, que te digan que no fuiste seleccionado por falta de experiencia. No es el gozo temporal. Tened por sumo gozo cuando tú te pones las gafas. Si quieren, pónganse las gafas simbólicamente. Allá Esmeralda ya tiene gafas. Entonces, si tú te pones las gafas, la idea es que veas la perspectiva correcta de las pruebas y eso te lleva a valorar lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante para ti y para mí como cristiano? No los escucho. La salvación, ¿qué pueden decir por allá, Jorge, los que están en la parte trasera? Amar a Dios. Listo. Tener por sumo gozo va más allá del gozo temporal que me produce la adquisición de algo. Es todo lo que tiene que ver con Dios. Tú debes gozarte porque ya no vas a ir al infierno. ¿O quienes alcen la mano los gozosos que van al infierno eternamente? Ninguno, ¿cierto? Ya tú y yo, por la obra de Cristo, ya somos salvos. Por la obra de Cristo somos justificados y tenemos derecho a entrar al lugar santo, a hablar con Dios. Por medio de Cristo somos vistos como a hijos mismos y somos adoptados como hijos y eso nos debe gozar. Amén. Ser salvos nos debe gozar, ser justificados nos debe gozar, ser adoptados como hijos a través de Cristo nos debe gozar. Si estás pasando por alguna dificultad y estás triste y estás desanimado, pues gózate, porque dice, le dijo Dios a Pablo, cuando Pablo le dijo, sáname 3 veces, y Dios le dijo, bástate mi gracia. Es decir, le dijo a Pablo, enfócate en lo importante, valora lo importante. ¿Qué es lo importante? La salvación de tu alma. Cuidar la salvación con temor y temblor. También déjame decirte que en medio de la dificultad, cuando tú tienes la perspectiva correcta, vas a ver que Dios está al ladito tuyo. O tú crees que Dios, el papá de todos nosotros, el papá más responsable del mundo, el que sustenta todo con la palabra de su poder, ¿es un papá irresponsable? ¿Será que sí? No, él es responsable. Muchas veces recuerdo que yo un tiempo viví en la costa. La cultura de los costeños que no son cristianos, si alguien es de la costa acá, no, la idea no es irrespetarlo, pero cuando yo vivía allá, sí vi que los papás tenían muchos hijos con diferentes mamás y por ninguno respondía. Antes se ponían bravos porque iban a cobrarle la cuota. Nosotros no tenemos un Dios irresponsable, tenemos un Dios responsable que aún en medio de la prueba, Él está ahí al ladito. Él está ahí al ladito sustentándote. ¿De dónde vienes tú? O sea, dice la palabra de Dios que desde antes de la fundación del mundo, Él tiene planes contigo. Él tiene pensamientos de bien y no de mal hacia ti. Él tiene la voluntad de Él hacia ti es buena, agradable y perfecta. Y en medio de la prueba, Él está ahí sustentándote, cumpliendo los planes y los propósitos que Él tiene contigo. ¿Tú crees que Dios tiene planes contigo? ¿Será que los planes de Dios son malos para tu vida? Entonces, ¿por qué muchas veces nos quejamos en medio de la dificultad? Porque muchas veces nos enfocamos y nos centramos más
en la prueba, así como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vieron las 10 plagas, vieron el mar abierto, vieron el maná del cielo, vieron las codornices, vieron la nube espesa, vieron la columna de fuego. Pero ellos se enfocaron en el desierto, en el problema, y se quejaban. En medio de la prueba, Dios está ahí al ladito. Dios está ahí al ladito obrando milagrosamente para cuidarte, para formarte, para crear en ti el carácter de Cristo. Amén. Entonces, en medio de la prueba, Él te sustenta. En medio de la prueba, nada de lo que pase en tu vida va a ser más pesado de lo que tú puedas cargar. No va a haber prueba que tú no puedas soportar, porque Dios está ahí al ladito. La presencia de Dios está en ti y Él está ahí al ladito. Él no es irresponsable, pero Él sí tiene que formar tu carácter, porque tú y yo somos formados para vivir eternamente con Él. Esta vida es para que tú y yo seamos preparados para la vida eterna. Amén. Entonces, si tú te pones las gafas así como Jackie, vas a ver la perspectiva correcta. Pablo estaba en la cárcel. Pablo en la cárcel escribió muchas cartas. Él no hubiera escrito cartas si él no hubiera dicho, él estaba a la expectativa de ser libre de la cárcel o de que lo ejecutaran o de seguir en la cárcel. Y con esa él tenía la perspectiva correcta y él decía, para mí el vivir es Cristo, sea en la cárcel o libre, el vivir es Cristo, pero si muero es ganancia. También decía Pablo con una perspectiva correcta y llena de fe, y decía, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Cristo, Dios Papá, no es un papá irresponsable y Él está ahí pegadito. Si usted se mueve muy duro, cuidado, le pega a Dios, porque Dios está ahí al ladito suyo. Dios nunca lo va a dejar. El omnipresente, el omnipotente, el omnisciente está ahí al ladito suyo en medio de la prueba. Entonces, ¿les gustan las pruebas o no? Amén. ¿Quiénes quieren pruebas para el 2024? Bueno, ahorita la pastora nos decía que una oración que uno hace es que Dios trate con nosotros. ¿Y cómo trata Dios con nosotros? Por medio de las pruebas. ¿Listo? Y déjame decirte que las pruebas no solo son dificultades, las pruebas también son cuando hay estabilidad. Cuando hay estabilidad, estás también siendo probado en tu corazón. Porque cuando tú tienes problemas, ¿a dónde corres? A donde Papá Dios. Pero cuando tienes estabilidad y prosperidad, automáticamente tu corazón se endurece y empieza a pensar de que no necesito a Dios, puedo ser autosuficiente, no necesito de nadie más, sino yo soy un berraco, y empiezo a construir mi torre de Babel. Entonces, en medio de la prueba, debes tener cuidado, porque todos los tiempos son tiempos de prueba, pero en el contexto de las pruebas y las dificultades, gózate porque vas a ver la gloria de Dios, vas a crecer. Y también, como te comentaba en un principio, el libro de Santiago es un libro que nos lleva a demostrar nuestra fe. Si tú eres cristiano, demuéstralo. ¿Y será que en medio de las pruebas es una decepción, es una situación donde estamos exentos de demostrar nuestra fe? Pregunta. No, las pruebas son un momento para dar testimonio de que Dios, el Todopoderoso, está conmigo. No podemos ser como el pueblo de Israel, de hacer quedar mal a Dios delante de los otros pueblos. Debemos ser hombres firmes. Amén. Entonces vamos con el versículo siguiente. El versículo siguiente dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pregunta: ¿cuántos frutos del Espíritu Santo en este segundo versículo que estamos leyendo hay? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos? Dos frutos, es decir, que hay algo importante acá. Entonces, paciencia tiene que ver con una fe constante, firme, resistente, paciente. En medio de la prueba, al ponerte las gafas,
vas a estar enfocado en la dirección correcta. Yo quiero recordarte, digamos, varias escenas de la Biblia. Eh, estaba Moisés dirigiendo al pueblo de Israel ¿hacia dónde? ¿Hacia la tierra qué? A la tierra que fluye leche y miel, ¿cierto? Esa era la dirección que Dios tenía para Moisés. Llegaron de momento en cierta situación los amalecitas que querían robarles, y estaba Ur y estaba Aarón a los lados de Moisés, y cada vez que Moisés alzaba las manos, ¿qué pasaba? Ganaban los israelitas contra los amalecitas, y cuando él se cansaba, ¿qué pasaba? Perdían. Pero Ur y Aarón le ayudaban y alzaban las manos y tenían la victoria. Alzar las manos, ¿qué representa? No, pues sí, victoria, pero en este caso, alzar las manos de esta manera representan dependencia en medio de la prueba. Cuando tú tienes una fe paciente, firme, si Dios te dijo algo, que no te movieras de ahí, que siguieras en esa dirección, ¿qué tengo que hacer? Esperar, tener paciencia. Si no entiendes las cosas, dice Santiago que pidas a Dios sabiduría, que Él la dará abundantemente. Sabiduría es entender lo que Dios quiere y hacerlas como Él las manda. ¿Listo? Entonces Moisés, Aarón y Ur alzaban las manos como muestra de dependencia de Dios, tenían la victoria y siguieron su camino hacia la tierra prometida, porque tuvieron la victoria contra los amalecitas. ¿Sí recuerdan esa partecita? También quiero recordarte, estaban Pablo y Silas. Pablo y Silas tenían una dirección y era evangelizar todo el imperio romano, Europa, y tenían que evangelizar. Esa era la dirección que Dios había puesto en la vida de Pablo. En cierta situación los metieron a la cárcel. ¿Y qué se pusieron a hacer ellos? Se pusieron a alabar, ¿cierto? Y Santiago 1, verso 2. Bueno, esa es buena. Entonces se pusieron a alabar a Dios. ¿Y qué pasó? Salieron librados de manera milagrosa. ¿Y qué hizo Pablo? Siguió su camino, haciendo su tarea que Dios le había mandado, y era evangelizar. Si estamos de acuerdo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. También te puedo compartir cuando Dios llama a Abraham y a Lot. Abraham coge y Dios le dice: vete de tu casa y de tu parentela y haré de ti una gran nación, y bendeciré a todos los que te bendijeren, y maldeciré a todos los que te maldijeren. Tu descendencia será tan numerosa como la arena del mar y las estrellas del cielo, y de tu descendencia serán benditas todas las naciones. Entonces Abraham inició su camino, le creyó a Dios, sus obras y su fe le fue contada como justicia, pero llegó una situación particular con Abraham y Lot. Tuvieron ellos un conflicto ahí entre sus ovejas y sus pastores, pero Dios le había dicho: vete para la tierra ellos también iban para Canaán, para la tierra prometida. Y esa era la dirección que Dios le había dado a Abraham. Y entonces Lot, no sé, hubo una pequeña prueba y cogió una dirección diferente. Lot, siendo hijo adoptado de Abraham, tenía que estar pegadito a Abraham, pero Lot puso su mirada hacia el valle de Sodoma y Gomorra y se fue para allá, donde Lot tenía que estar pegado al que iba a ser bendecido, que era Abraham. Y Lot fue para allá, fue para donde Sodoma y Gomorra, y por esa mala decisión su esposa murió. Por esa mala decisión él es papá de los amonitas, fue papá de los amonitas, moabitas, archienemigos del pueblo de Israel, y perdió toda su descendencia y perdió toda su familia por una mala decisión. Pero sí, Abraham, con todas dificultades, siguió su camino y él cumplió los planes de Dios porque él fue firme. ¿Listo? Paciencia. Recordemos que aquí el versículo dice que la prueba de vuestra fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, una fe firme, una fe resistente.
Si Dios te dice, espérate, espérate. Quiero también traerte un ejemplo ya que me pasó a mí. Hace 15 años yo trabajé en un banco y yo veía como compañeras prosperaban, ganaban mucho dinero. Y yo siendo cristiano, ellas no, porque no eran cristianas, porque por sus frutos los conoceréis. Ninguna de ellas eran cristianas, ni mi jefe, ninguna de ellas, estoy seguro. Y ellas ganaban mucho dinero. Y yo, todo un hijo de Dios, no le creía a Dios que Él me pudiese bendecir de la misma manera. Al contrario, lo que hice fue asustarme. Yo dije, no, esto está muy difícil, esto es muy complicado, porque cada vez mi jefe me presionaba más. Y lo que pasaba es que yo cumplía las metas, pero no como la jefe quería. Entonces me empezó a presionar y lo que hice fue no creerle a Dios y me llamaron de un banco. Dios en ningún momento me dijo, endeúdese. Y llamó la asesora, buenas tardes, señor Jorge Andrés. Sí, señora, con él. Es que le habla Yamile, el banco, esta llamada está siendo grabada y monitoreada. Tenemos un crédito preaprobado de tantos millones para usted. Y yo dije, bueno, esto es, mejor dicho, esto es una bendición. Y lo que hice fue aceptar ese crédito para emprender el sueño de ser independiente, porque toda la vida yo quise ser independiente, pero nunca le consulté a Dios si Él quería que yo fuera independiente. Y hoy te digo, Dios nunca quiso que yo fuera independiente. Él siempre ha querido que yo haga la voluntad de Él, y en este momento es que sea empleado. Y entonces, pasado el tiempo, después de esa mala decisión, llegué a deber 150 millones de pesos. Duré 15 años pagando con mi esposa. Yo soy cascorbo de pagar deuda, no mentira. No, eso paga 150 millones de pesos en 15 años es difícil. Pero recuerdo que antes de firmar el pagaré, el Espíritu Santo en mi corazón me decía, no se endeude, que yo lo voy a bendecir. Yo no tuve una fe firme, sino que yo, cada vez que el Espíritu Santo me hablaba, yo estaba firmando el pagaré, yo decía, no, yo sé que Dios me dio el talento y yo sé que puedo sacar esto adelante. Yo vendo cualquier cosa, decía yo. Entonces cada vez que el Espíritu Santo me decía, no se endeude, yo miraba a mi jefe. Era una jefe mal geniada que tenía una verruga aquí. Y cada vez que hablaba eso se le movía esa verruga. Y yo, ay, Señor, ay, Dios mío. Y entonces, bueno, el caso es que yo renuncié al banco, 15 años endeudado. En el trabajo que estoy actualmente llevo 5 años y en el primer mes pasó algo similar, donde yo entré y empezaron los compañeros a decir, uy, ahí llegó Leida, y esa china gana resto. Y cuando yo la empecé a escuchar hablar, ella no era ingeniera de sistemas, pero tenía una propiedad para hablar con los ingenieros y yo decía, no, ¿yo en qué me metí? A la semana de haber sido contratado en esa empresa, renuncié, me dio susto y empecé a buscar créditos otra vez con mi mentalidad de esclavo, como el pueblo de Israel, quejándome. Yo decía, no, Señor, pero si yo me salí de Home Center donde estaba estable y me metes acá, entonces yo ahora qué hago. No, me acuerdo que le dije a mi esposa, no, pues mi amor, aquí hacemos algo, emprendemos algo. La misma situación que hace 15 años. Y entonces yo estaba ya, iba también a firmar el pagaré y toda esa vaina. Y empecé a orar y Señor, y otra vez la vocecita, no se endeude, hermano. Es que como quiere que le diga, ¿acaso es que no me entiende, hermano? No se endeude. La dirección, yo te voy a bendecir más que a estas personas que no creen en mí. Y bueno, el caso es que volví a trabajar, o sea, volví a pedirle cacao a mi jefe, diciéndolo coloquialmente. Le dije, jefe, déme otra oportunidad. O sea, duré una semana fuera de la empresa, volví a entrar y por obediencia Dios obró allá en el corazón de mi jefe y todo eso. Me pagaron el mes completo como si no hubiera faltado una semana. Mejor dicho, tuve unas vacaciones gratis ahí por falta de fe. Y bueno, pasaron el tiempo, Dios me bendijo económicamente de una manera sobrenatural. A hoy ya no tengo deudas, tengo la expectativa de ya de pagar la casa.
Bueno, el caso es que en medio de la prueba vi a Dios ahí al ladito. En medio de la prueba vi Dios cómo obraba en mi corazón y hacía milagros como las 10 plagas, como el maná, como los discípulos que creían en Jesús o que seguían a Jesús, pero creían que Jesús no era el Mesías, sino el que iba a redimirlos de Roma. Eh, Jesús hizo milagros y afirmaba la fe de ellos, o sea, ellos no creían en Jesús como Mesías, pero Jesús hacía milagros para afirmar su fe. Me pasó lo mismo en medio de esa prueba. Jesús, mi Dios, hacía milagros económicos para afirmar mi fe. Uno de esos milagros, ya para cerrar ese ejemplo, fue que yo hice unos cálculos mal, pasé un proyecto allá de mucha plata, o sea, de mucha plata, era mi primer proyecto grande, y se me olvidaron las tablas de multiplicar y las sumas, y hice unas cuentas, pero pésimas. Me llamó la ingeniera de allá de esa empresa y me dijo: Andrés, yo no quiero saber nada de usted ni de Red Cómputo. Y yo, Señor. Y yo tenía la expectativa de que ese era el negocio. Y bueno, el caso es que a ella le dio COVID, la llamé ingeniera, déjeme otra oportunidad, déjeme presentarle nuevamente la propuesta, es un error, lo cometemos cualquiera. No, pero es que estamos hablando de un proyecto de tantos millones de pesos y ¿cómo se le ocurre a usted? Yo no puedo presentar eso así. Y el caso es que ella le dio COVID y yo le dije: ingeniera, yo soy cristiano y yo puedo orar por usted. Y oramos por el teléfono y bueno, hubo una llamada donde ella me dijo: bueno, Jorge Andrés, presente nuevamente la propuesta, y salimos adjudicatarios desde el 2020 y desde el 2020 al 2023 hemos cerrado negocios que ascienden sobre los 3.000 millones de pesos con aquella ingeniera. Y no es porque mérito propio, sino porque Dios en medio de la prueba está contigo siempre y cuando tú seas firme. Aunque no seas firme, Dios es misericordioso. Amén. Por eso tenemos que gozarnos en medio de la prueba. Amén. Entonces, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos con el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando tú te pones las gafas, vas a ver el crecimiento que está haciendo Dios en ti y a tu alrededor. ¿Listo? La idea es que las pruebas Dios las utiliza para que tú seas íntegro, para que seas perfecto, para que seas consistente y seas coherente con lo que dices y haces. Dios va a trabajar en todo, absolutamente en todo lo que tiene que ver con tu vida. A nivel emocional, en el 2023, tuve pruebas a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel familiar, a nivel de tus pensamientos, a nivel decisiones, las capacidades para decidir, Dios las va a trabajar. Y esto tiene un propósito. Este propósito de las pruebas es que tú seas formado para ser más parecido a Cristo. Es que en medio de las pruebas, aquí nomás vimos 3 de los frutos, que es gozo, fe y paciencia. ¿Listo? Y esos frutos del Espíritu Santo describen el carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo es el que va a forjar Dios mismo en tu vida. Como el fuego, como se prueba el oro con fuego, así Dios te va a probar. Pero tranquilo, no te asustes. Dios está contigo en medio de la prueba. Entonces, ¿qué riesgos hay de no tener la perspectiva correcta? Si tú te pones las gafas, recordemos que vas a ver lo importante, vas a valorar lo importante, vas a estar enfocado en el camino que Dios quiere que tú recorras y vas a ver el crecimiento en tu vida. Pero si tú no te pones las gafas y vas a renegar como el pueblo de Israel, que duraron 40 años en el desierto y ese camino se recorría como en 15, 20 días, el camino que ellos tenían que recorrer para llegar a la tierra prometida, se demoraron 40 años. ¿Tú quieres demorarte 40 años o 17 años como me pasó a mí? 17 años entendiendo de que Dios me iba a bendecir. Palabras menos, palabras más, palabras menos. Dios me quería bendecir en la economía. Y 17 años después entendí cómo era. Ay, Señor, solo tengo que ser paciente.
Entonces, si tú no te pones las gafas, vas a correr el riesgo de ¿qué? De no valorar lo importante. O sea, es un milagro de que Dios se haya revelado a tu vida. ¿O crees que todo el mundo tiene el privilegio de conocer a Dios, de entender su palabra? Pues déjame decirte que no, hay mentes reprobadas. Entonces, si tú no te pones las gafas y no miras las pruebas de la manera correcta, no vas a valorar lo importante. Te vas a acongojar, te vas a quejar, te vas a entristecer, vas a sufrir de depresión, vas a ver una Gillette y vas a querer utilizarla. Y déjame decirte que no, la idea es que tú veas las pruebas con la perspectiva correcta, pero si no quieres ver las pruebas con la perspectiva correcta, corres el riesgo de no valorar tu salvación, de no valorar tu identidad, de no valorar que tienes ingreso y entrada a la santa presencia de Dios. Recuerdo cuando estaba el año 2023 en pruebas en el matrimonio, como ya uno entiende de que uno no está solo, yo decía, bueno, listo, dice tu palabra, Señor, que el que haya esposa haya el bien y la misericordia, pero mi esposa está peleando conmigo, yo también estoy peleando con ella, reconozco que la estoy embarrando en este sentido, pero mira, interviene, haz un milagro, trata el corazón mío, trata el corazón de ella, porque pues en la pelea no es solo uno ni solo ella, sino son los dos. Pero yo me quejaba delante de Dios y yo decía, Señor, pero mire, tu palabra dice esto, mira, el que haya esposa haya el bien, pero mire, mi esposa me está dando mala vida. Y Dios, milagrosamente, o sea, yo más me demoraba en hacer así, y salía y mi esposa estaba así sonriente, nos abrazábamos, nos pedíamos perdón. También tuve problemas en el relacionamiento, nunca me ha pasado en el relacionamiento, en el trabajo, en la iglesia con algunas personas. Y Señor, yo apliqué la misma porque yo sé que en medio de la prueba, y Señor, y oraba, y milagrosamente Dios obraba sin que yo tuviera que decir cosas. Y es porque Dios está contigo, pero si tú no te quieres poner las gafas y ver la perspectiva de digamos, ver la perspectiva de las pruebas, la perspectiva correcta de las pruebas, no vas a valorar lo importante, no vas a ver la gloria de Dios. Lo segundo que pasa es que te desenfoca, vas a ser como las olas del mar, llevados por el viento de un lado a otro, es decir, no vas a saber qué hacer. O sea, si tú no te pones las gafas y no ves lo correcto de las pruebas, vas a estar así, como una veleta, vas a estar así como las olas del mar. Ahora yo qué hago, vas a ser como el hombre de doble ánimo que un día dice, oh Señor, yo oro a ti y confío en ti, pero al otro día está sacando la tarjeta de crédito, o le da una gripa y la primera instancia es el Advil Forte, el cafecito que es el más fuerte, pero déjame decirte que en medio de una dificultad, si se llama una gripa, la primera instancia es Dios. Cuando tienes problemas económicos, la primera instancia es Dios, no la tarjeta de crédito, no el Advil gripa. Si Dios ya quiere utilizar ese medicamento o los doctores para solucionar el inconveniente que tienes, ya es otra cosa. Pero la primera instancia es Dios. ¿Listo? Entonces, segunda riesgo que tienes de no ponerte las gafas es que te desenfoca. O sea, si Dios te dijo, tranquilo que yo te voy a bendecir, si tú no te pones las gafas, vas a quejarte y vas a estar desenfocado de un lado para otro, siendo sabio en tu propia opinión, quejándote y no creyendo en el Dios Todopoderoso que te creó. Amén. Y tercero, el riesgo que corres de no ver las pruebas con los ojos que son, con las gafas que son, frena tu crecimiento. No te vas a parecer a Cristo. Vas a dar mal testimonio, porque van a decir, bueno, con esas decisiones y con esas conductas y actitudes, yo no quisiera ser cristiano. Entonces, no ponerse las gafas frena también tu crecimiento. ¿Listo? Entonces, para concluir, para cerrar, en medio de la prueba, tú tienes a un Dios todopoderoso, tienes a un Dios
sabio. Y que Dios te guarde y que Dios me guarde de cuestionar la forma de proceder, porque el pueblo de Israel fue atrevido y cuestionó la forma de proceder de Dios. Ellos no se quejaban contra Moisés, ellos se quejaban en contra de Dios, porque Moisés estaba representando a Dios y ellos se quejaban. Dios te guarde de cuestionar la forma de proceder, porque tenemos un Dios que fundó todo con sabiduría y Él nos sostiene con la palabra de su poder, y Él no pone cargas ni pruebas que tú no puedas soportar. Y déjame decirte que si Dios te está probando es porque Dios invirtió su Hijo en ti, su sangre en ti, tiempo en ti, porque tú vales la pena. Déjate querer por Dios, déjate formar por parte de Él. Amén. Pongámonos en pie, démosle gracias a Dios. ¿Quiénes están en prueba? ¿Quiénes pueden decir gloria a Dios en este momento de prueba? Gloria a Dios. Si estás en un momento de estabilidad, ten cuidado. Busca mucho más de Dios en tiempo de estabilidad. ¿Listo? Entonces vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos permite hacer. Pidámosle a Dios que en medio de la prueba nos permita valorar lo importante, que nos ayude a estar enfocados, que nos permita crecer y parecernos más a Él. Amén. Bueno, Papá Dios, gracias. Te alabo, Señor, y te exalto, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque cada día, Señor, experimentamos de tus nuevas misericordias, Dios. Gracias porque por tu compasión y misericordia somos probados como el oro. Gracias porque tú nos das fe. Gracias porque tú, Señor, nos transformas día a día, Señor, y nos haces más semejantes a tus hijos, a tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Dios, a no alejarnos de tus planes, Señor, sino a estar cerquita y pegado a ti, Señor. Permítenos disfrutar de tu presencia. Permítenos disfrutar las pruebas, Señor. Guárdanos, Dios, de renegar, Señor, y de quejarnos de ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué si yo soy cristiano y te sirvo me pasa esto? ¿Por qué si yo te acepté me pasa esto? No, Señor. Las pruebas son una bendición, Señor, y te alabamos y te exaltamos porque tú utilizas las pruebas para formar en nosotros lo que tú quieres formar, Señor. Guárdanos, Dios, de cuestionarte, Señor. Guárdanos de ir en contra de tu sabiduría. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por lo que tú permites, Señor. Gracias por este nuevo año, Señor. Y si vienen pruebas, Dios, yo sé que tú estás detrás de eso, Señor. Y si vienen dificultades, yo sé que tú estás ahí al ladito, Señor, bendiciéndonos, Dios. Si me hace falta fe, Señor, ayúdanos a tener fe, Señor. Si nos hace falta fe, danos fe para creer lo que vamos a recibir, lo que necesitamos, aún no lo veamos, Dios. Gracias, Dios, por esta tarde, por este miércoles, Dios. Gracias por nuestra familia, iglesia. Gracias por este auditorio, Señor. Gracias por nuestros pastores, Dios. Bendícenos, guárdanos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.